Osorio, que se dedica al tema de la planificación pública, que uno podría pensar casi en que puede haber un tipo de planificación ex post, de ahora hacia atrás, que consiste en ordenar, argumentar, darle racionalidad y darle proyección luego hacia el futuro a una política que se va tomando, que se va conformando como en una dinámica de toma de decisiones condicionada por distintos conflictos y situaciones, ¿no? Entonces, esto suele ser fundamental. Cuando ustedes prendemos el televisor y vemos los debates en televisión, en donde hay alguien, un funcionario que está defendiendo una política y otros que lo están criticando, lo que se está dando en realidad es un trabajo que está en la función de orientación estratégica. Y eso es parte de la producción de política. Eso es parte de la política pública. Y eso incide en todo, ¿no? Incide en los resultados, en el impacto, incide en cómo se lleva adelante la política pública. En el juicio de aceptabilidad, de la aceptabilidad. En la incidencia que puede tener el Estado en la subjetividad de los ciudadanos, en que los ciudadanos acepten la política pública. Por eso, en la construcción de legitimidad de la política, hay una tarea simbólica que va mucho más allá de la prestación de bienes, que va mucho más allá de la regulación, que va mucho más allá de la infraestructura o de las prestaciones liberales. Entonces, cuando se planifica sobre todo este conjunto de acciones que se pueden llevar adelante en una política pública. Sin embargo, lo que tiene más relevancia en términos de presupuesto, del presupuesto de egresos, del presupuesto de gastos que puede hacer una institución, es fundamentalmente esta parte. ¿Sí? ¿Qué es no se ve? Que es la parte de la producción de bienes y servicios, de la producción, de la formación de capital fijo, la producción de infraestructura y la distribución directa. Porque, como yo decía ayer, la regulación en términos de gasto de una institución o de un conjunto de instituciones es muy poco relevante. Normalmente lo hacen técnicos que ya están contratados y presupuestados en la función de algún área de la institución. Y lo mismo pasa con la tarea más simbólica de orientación estratégica. Entonces, claro, el campo presupuestario, propiamente dicho, es el de la producción y el de la distribución directa, del presupuesto de gasto. Lo otro puede tener incidencia en el presupuesto de ingresos. Y yo le puse campo presupuestario ampliado, extendí el campo presupuestario hasta los resultados, ¿no? Porque ahora está ya casi universalmente aceptado que la mirada y el juicio sobre el presupuesto, incluso la programación de los recursos, no solamente debería mirar los productos, como nos gusta a nosotros, sino también los efectos de esos productos, ¿no? Entonces, una vez complejizada la cadena de valor, que está representada acá, con sus 4 dimensiones, recortamos en ella qué tiene que ver con el presupuesto y qué tiene que ver con la política pública en general y su planificación. ¿Cuál sería la definición de gobernabilidad en este? Gracias. Ustedes ven una palabra que dice gobernabilidad ahí. No está usado en la acepción común del término gobernabilidad. Está usado en el sentido que lo usaba Carlos Matus, que en realidad, para ser más específico, yo debería poner ahí que el propósito es la ampliación del campo de gobernabilidad. Gobernabilidad o campo de gobernabilidad para Matus estaba definido por los factores que inciden en la situación, que están bajo mi pleno control o sobre los que yo puedo tener alguna incidencia, menos aquellos factores que inciden sobre la situación y yo no tengo control alguno. O sea, cuando uno analiza una situación, uno de los momentos clave de la planificación estratégica para él era el análisis situacional, que él lo diferenciaba radicalmente del concepto de diagnóstico. Y cuando uno hace un análisis de situación, una de las cosas que uno mira, que uno analiza, que uno calcula es cuáles son todos los factores que están incidiendo en la problemática que yo analizo. De esos factores, cuáles controlo yo plenamente, cuáles controla el otro y yo no puedo incidir, y cuáles son de control compartido. Es decir, yo puedo incidir, pero hay otros actores que también pueden incidir.
que es el tipo de variable más rica para la planificación estratégica, porque en torno a eso se van diseñando las estrategias de interacción. Las alianzas, los enfrentamientos abiertos, la cooptación de actores, se hace en torno a eso. ¿Cuál es mi propósito? Ampliar el campo de gobernabilidad. Esto es, ¿cómo yo puedo ampliar el campo de gobernabilidad? Bueno, uno es tratando de ampliar la cantidad de variables que yo controlo. La otra, también muy usual, es pateando el tablero, ¿no? O sea, tratando de cambiar reglas de juego que configuren un tablero nuevo. Eso normalmente son recursos cuando el campo de gobernabilidad es muy restringido. Se patea el tablero, se patean las reglas de juego y se trata de construir una situación nueva en donde probablemente yo pueda ganar en gobernabilidad para mi proyecto. Sería gobernabilidad y viabilidad entonces, en esos dos conceptos. La gobernabilidad, digamos, permite que mis operaciones tengan mayor viabilidad. La diferencia que hacemos entre gobernabilidad y viabilidad es que reservamos el concepto de campo de gobernabilidad para los factores que controlo y que no controlo, y el concepto de viabilidad para las operaciones que yo tengo que hacer. Entonces veo cuán viables son mis operaciones, las que diseño. Que el concepto es muy parecido porque yo voy a tener que ver ahí qué recursos requiere mi operación y quién controla esos recursos. Entonces, bueno, eso es una parte importante, digamos, de la tarea de la política pública. Y ustedes vieron que yo dije, lo que está en rosadito es el campo del presupuesto, el resto es el campo de la política pública. Y después dije, y de la planificación. ¿Por qué hice esa distinción? Porque muchas veces tenemos políticas públicas sin tener planificación. Y eso no quiere decir que la política pública esté trabajando sobre todo esto. La planificación es una de las formas de ordenar las políticas públicas, no la única. Digo, y esto hay que tenerlo claro, sobre todo un país como el nuestro, que tiene una tradición de planificación particular. Argentina tiene tradición de planificación, tiene historia en planificación, pero no tiene un sistema nacional de planificación institucionalizado como tienen otros países, digamos, ¿no? Entonces la cultura de planificación que hay es sui generis, podríamos decir. Bueno, entonces sigo un poco más y les digo, entonces, si yo pienso en una política pública, digo, si tuviera que hacer una radiografía de una política pública, un corte sincrónico y ver cómo se compone una política pública, yo hablaría de perfil de políticas públicas. Entonces yo diría, bueno, primero hay un perfil de intervención, cómo la política pública va a tomar contacto con los problemas. Es decir, va a haber un perfil prestacional, el perfil de producción de bienes y servicios, y el perfil de inversión pública, y el perfil de prestaciones directas. Va a haber un perfil de inversión pública, ¿no? Que se plantea la política en términos de formación bruta de capital fijo, y hay una política de regulación. O sea, cuando yo analizo una política cualquiera, decimos, yo quiero analizar la política sobre infancia en la Administración Pública Nacional, tengo que ver qué prestaciones hay, si hay prestaciones de bienes y servicios, si hay prestaciones del área, si hay un perfil de inversión pública y si hay regulación, cuáles. Y con eso empieza a salir el esqueleto de la política. Pero además de eso, las políticas tienen también lo que podríamos llamar un campo de efectos. O sea, tiene un campo de efectos que son los resultados que la política está teniendo, o los impactos, que pueden ser esperados, no esperados, positivos, negativos, ¿no? O sea, todos los efectos que esa política está teniendo. Y luego tiene un perfil, por último, de un perfil político estratégico, y esto estaría conformando el perfil general de una política pública. Entonces, cuando yo miro una política pública, con el modelo que ya no sé cómo llamarlo, pero que viene de la cadena de valor complejizada, ahora ya te diría que
ni siquiera habría que llamarlo modelo de creación de valor público, porque se va del marco teórico, sobre todo al incorporar todo el tema de la retórica en la política pública, se va un poco de ese marco, pero podríamos decir que utilizando este modelo que vimos, yo puedo mirar una política pública e interrogarla desde todos estos aspectos y tratar de armar por lo menos lo que sería una foto, una radiografía, el esqueleto de la política. Acá me falta otra cosa que es el abordaje, que no lo vamos a ver un poco en planificación, sí, el jueves, el abordaje diacrónico, no la estructura, sino el abordaje diacrónico de producción de la política pública, que ahí aparece todo el tema de los conflictos, la toma de decisiones, cómo se va conformando, cómo se consolida. Pero un corte sincrónico lo podría ver de esta manera. Bueno, acá concluimos la primera parte, que es de marco conceptual. Esto quiere decir que ahora, cuando nosotros hablamos, sabemos cuando hablamos de inversión pública, o de regulación, o de prestaciones dinerarias, que estamos hablando de dimensiones de este modelo, cuando hablamos de producto, de resultado, de impacto, de insumo, tenemos este discurso común para entendernos en lo que sigue. Quiero tomar agua. Preguntas, comentarios, críticas, ejemplos, críticas constructivas y de las otras. Sí, señor. Sí. Disculpe que no pueda compartir esto, pero no se puede. ¿Se escucha acá? Sí, se escucha. Perfecto. Cuando el perfil general de la política pública está mayor planificado, ¿reduce los resultados del impacto no esperado de esa política? Si reduce los aspectos negativos que pueda producir. Sí, o lo no esperado. O no esperado. Sí, sí. Es decir, el intento de la planificación. Yo voy a aprovechar que tengo el micrófono, así me brinca. El intento de la planificación es justamente eso, es reducir la incertidumbre y poder tener más gobierno sobre el futuro. Esto es el objetivo declarado de la planificación. ¿Sí? Hay mucha gente que, digamos, que es crítica de esto, ¿no? Que prefiere más el arte del manejo de los procesos en la coyuntura y que prefiere más el simple arte de la política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando se habla de planificación, el intento de la planificación es tener un mayor control sobre el futuro. Es decir, en palabras de Matus, si uno no quiere ser arrastrado por los acontecimientos, tiene que planificar y tomar control sobre su propio destino. Esto aplicado a las personas o aplicado a las naciones, ¿no? Si una nación no quiere ser arrastrada por los acontecimientos y quiere ser dueña de su propio destino, tiene que planificar de manera estratégica. Esta sería la idea, ¿no? Entonces yo tendría que reducir la incertidumbre a través de la planificación, minimizar los impactos negativos, no esperados, o los esperados. Y de hecho la planificación, lo digo ahora porque no vamos a poder profundizar en ese sentido, la planificación estratégica se plantea avanzar por escenarios, ¿no? O sea, como el futuro es incierto, en gran medida, poder construir escenarios haciendo variar los factores más importantes que definen una situación para poder estar preparados ante la posibilidad de ocurrencia de esos acontecimientos. Y entonces lo que plantea es la necesidad de construir lo que Matus llamaba planes modulares, o sea, tener previsto formas de acción sistematizadas ante cada escenario. Entonces, pasa esto, yo actúo de esta forma, pasa esto otro, actúo de esta otra forma. Hubo un debate en torno a esto, en la planificación estratégica. Matus es un tipo que es muy crítico de las propuestas tecnocráticas y excesivamente nacionalistas, introduce el tema del conflicto, pero él, disculpen los compañeros, él tenía un doble problema, que era economista y era ingeniero. Entonces, él no podía ver un problema de eso sin complejizarlo y sin transformarlo en un modelo y en un método, ¿no? Entonces, normalmente cuando detectaba
desafíos y problemas, generaba modelos y generaba métodos, metodologías. Y muchos criticaban esto. Muchos decían, por ejemplo, que la planificación estratégica, más que una ciencia o una técnica del campo del gobierno o de las políticas, era fundamentalmente un campo del arte estratégico, del arte de la política. Que era cierto que había que evaluar una serie de cosas, pero que en realidad no era contraproducente generar tantos métodos o instrumentos. Esto tenía que ver con un cierto arte de saber moverse en las situaciones de poder compartido. Hubo un planificador argentino que se dedicó al tema de planificación estratégica en el campo de la salud, que era Mario Testa. No sé si ustedes... Mario Testa tenía más esta línea, ¿no? De analizar los determinantes, los condicionantes, los otros actores, los recursos que manejaban, pero moverse en ese aspecto con el arte de la estrategia, ¿no? Y hay también, está un autor argentino también que se dedica al tema de planificación estratégica de salud, más joven, que es Mario Rovere, que él empezó haciendo planificación estratégica del recurso humano en salud, un tipo muy reconocido, muy importante, que él sale al medio de la discusión entre Matus y Testa y dice, bueno, hay muchos que manejan el arte de la estrategia de manera intuitiva y hay otros que somos mortales y no nos manejamos. Entonces, los que no lo manejamos necesitamos métodos. Ahora, los métodos, el objetivo del método es dejar de existir. O sea, el objetivo del método es que nosotros podamos incorporar a nuestro comportamiento espontáneo el análisis y el comportamiento estratégico, digamos, ¿no? Uno aprende con el método, después el método se vuelve superior. Y con el glosario, porque al mismo tiempo genera, como disciplina, genera un conjunto de vocablos, un vocabulario que permite tener respuestas, ¿no es cierto? Digamos, incorporar, o sea, llevar al cuerpo un conjunto de respuestas basadas en el tipo de percepción que genera el concepto. Claro. Sí, lo que va haciendo es construirte un tipo de abordaje natural de la situación. Marcos hace eso porque dice 100 vocablos para el planificador, ¿no? Sí, sí. Mato tiene una obra que es Política de Planificación del Gobierno, que sobre el final tiene un largo glosario de términos que uno muchas veces agradece porque cuando uno está perdido va y mira ahí. Matus es difícil de leer por estas cosas que les digo, ¿no? Tiene muchos modelos, instrumentos, cosas, y además tiene muchos libros, y en los distintos libros va como diciendo lo mismo, pero agregando cosas y haciéndolo diferente, ¿no? Entonces uno cuando va por el tercer libro dice, y todo tiene un aspecto nuevo, ¿no? Interesante, pero bueno. ¿Preguntas? No me dejaron tomar el agua, ¿verdad? Sí. Más que una pregunta, un breve comentario. Sí, por favor. Una pregunta. Digo, en esto de que es lo que es la política pública y el análisis de la misma, creo yo, quizás no me estoy anticipando el curso, también hay que tener en cuenta el rol de los actores. Y digo, si política pública generan resultados contradictorios, contraproducentes, digo, hay actores que, pese a denunciarse en un sector, responden a lógicas distintas o actúan en campos distintos y son ejecutores de estas políticas. Cuando usted decía esto de que la planificación estratégica en un futuro incierto, digo, los actores también tienen futuros inciertos y proyectan futuros inciertos a la hora de actuar. Y quizás, a simple vista, el comportamiento de un actor resulte contradictorio en sí mismo, pero viene a colación esto de que hay actores que juegan en distintos campos con diferentes motivos, y a veces no hay motivos, solamente juegan. Me refiero, por ejemplo, a lo que es el mundo sindical, todas las políticas públicas
platicar con usted ayer hablaba en el trabajo, debe saber mucho mejor que yo. Sí, sí, eso es común al campo de los actores, ¿no? No nos agarremos con los sindicatos, pobres que no son los únicos. Digo, todos nosotros somos iguales en ese sentido. No, no, sí, te entendí perfectamente. Sí. No, en realidad quería también hacer un agregado, un comentario, Sí, en el agregue. sentido de que considerarla como un arte, en realidad muchos aspectos de la vida son como un arte, y si pensamos, no sé, en mi caso, que ser un artista, pero que después su técnica se terminó convirtiendo justamente en un método. O sea que en realidad el arte está metido en todos lados y es lo que permite la innovación, la creatividad, pero después sistematizarlo es como dejarlo legado a la sociedad para que se pueda hacer en eso y construir encima de eso y seguir creando e innovando. O sea, es una combinación de ambas cosas. Muy bien, muy buena imagen. Muy bueno. Jorge, yo quería rescatar lo del perfil político estratégico, porque ha habido una discusión muy fuerte en los últimos 20 años de la técnica de la gestión orientada a resultados y han elaborado teorías muy seductoras, porque apelan a la intuición respecto de los impactos. Entonces, en la juventud que yo veo presente acá, en mi caso, veo que está muy fuerte porque es muy fácil entender que la acción de gobierno tiene que tener impactos en la gente. El gobierno de cara a la gente, la cercanía. Y nos olvidamos del perfil político estratégico, que vos muy bien lo marcaste, porque no solamente lo complejiza, sino que en realidad le da alma y espíritu a la política, porque en un momento, en un seminario de esto que acabo de mencionar, no importa ni quién ni dónde, muy académicamente perfeccionada la herramienta, yo le hago una pregunta clave, entonces le digo, bueno, y en este caso, ¿cómo medimos la producción pública del servicio exterior de la nación y de defensa de la nación? Entonces me dice, eso no es producto, eso no existe. Entonces yo le dije, saliendo al pasillo, le digo, claro, para un proyecto en donde la cuarta flota de Estados Unidos va a cubrir la defensa nacional, no es necesario. Y donde las embajadas tampoco son necesarias porque van a ser manejados desde la metrópoli, tampoco es necesario. Y me dijo, bueno, pero eso es panfletario, pero en realidad estás diciendo la verdad. Digo, quería hacerte comentario. Que sea panfletario no quiere decir que no sea real. Por supuesto. Nos asinceramos, digamos, que él No, y yo. miren, lo que están diciendo ustedes es clave. Y podríamos estar horas hablando de eso. Probablemente nos metamos más después, pero la verdad es que le estamos dando un poco más de instrumento, ¿no? A esto. Pero eso es clave. Cuando yo digo esto es el corte sincrónico, si ustedes quieren ver una política, pueden ir a mirar esto. No, yo decía, no estoy hablando del proceso, porque si yo hablo del proceso, tengo que hablar de actores, de conflictos, de una serie de cosas que son diferentes a esto que estamos viendo, pero que va junto con esto, digamos, ¿no? O esto es una forma de conceptualizar aspectos que cuando uno ve el proceso de interacción de los actores y de conflictos, a veces quedan subsumidos o quedan ocultos por otras lógicas, ¿no? Pero digo, para decir algo al respecto, yo retomo lo que había dicho hace un rato. Si uno piensa, cuando mira el proceso de políticas públicas, porque acá estamos viendo el corte sincrónico, si uno piensa en las políticas públicas y piensa en la manera en que lo ordena el racionalismo o el abordaje de la planificación más tradicional, que dice, bueno, la política se puede ordenar por etapas, ¿no? Hay una etapa de diseño de la política, después hay una etapa de implementación de la política y después hay una etapa de evaluación. Normalmente, en este enfoque más tradicional, además, cada una de estas tres etapas, que son claras y distintas, las llevan adelante grupos diferentes. Están los que diseñan la política, están los que implementan la política y después están los que evalúan. Y cuando yo miro cada fase, tengo pasos. Entonces, hay una fase en el diseño que es diagnóstico. Y en el diagnóstico tengo un primer paso que es identificar los problemas, ¿sí? Y analizar los problemas. Y así sucesivamente, ¿no? Este abordaje, que fue muy cuestionado tempranamente y que sigue estando en la cabeza de todos nosotros, porque nosotros cuando pensamos políticas públicas rápidamente pensamos en el ciclo de política, que no está mal porque es una herramienta conceptual que permite analizar cosas, pero digo, no es la vida real de la política, y esto fue muy criticado. Había un autor americano también que se llamaba Charles Lindblom, que él decía,
olvídense, la política pública no funciona de esa manera, le decía a los racionalistas. Eso es una ilusión, es poco realista, es ingenuo, no funciona de esa manera. La política pública, dice él, por definición es un proceso complejo y confuso. Y es complejo y confuso porque tiene actores. Porque tiene actores. Y los actores, diría Matus, no tienen un comportamiento predecible, tienen una acción creativa, no tienen comportamiento predecible. Eso pensaba el positivismo, sigue pensando en la economía todavía así, ¿no? El agente económico tiene un comportamiento predecible, yo subo este precio, va a consumir más acá. Pero la verdad es que no funciona de esa manera. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención Lindblom y cuento una anécdota, así descanso un poco la cabeza. Hace bastantes años atrás, mi hermano vive en Resistencia, en el Chaco. ¿Conocen Chaco? ¿Quién conoce Chaco? Vale. Entonces conocen el Río Negro. El Río Negro es un río que cruza por arriba de Resistencia y desemboca en el Paraná. Y hay una empresa de agua potable, que es AMEP, que el Chaco tiene desde los años 90 el carácter público de las empresas de provisión de servicios en la Constitución, nunca se privatizó, pública. SAMEP tiene la toma de agua en el Paraná para potabilizar a 100 metros, 200 metros de la desembocadura del Río Negro. Y el Río Negro es un río que nace en el interior de la provincia, hermoso, angosto, rodeado de vegetación, agua marrón, como toda el agua de esa zona por el hierro. Nace completamente límpido y a medida que va llegando al Paraná, llega completamente contaminado. Entonces, mi hermano trabaja en SAMEP, trabajaba, se jubiló en SAMEP, es técnico de saneamiento ambiental. Entonces él lo que hacía era recorrer el río cada tanto para hacer el monitoreo de la contaminación, recogía muestras y se las llevaba. Yo voy de visita un día y me dicen, che, tengo que ir a recoger muestras, ¿me acompañás? Sí, dale. Vamos hasta en la camioneta de la empresa, hasta Puerto Tirón, bajamos una piragua, en la canoa, y nos podemos a remar bajo el sol del Chaco. Todo el día. La changa de mi hermano, todo el día remando. Y entonces él iba tomando las muestras de agua y me dice, vos andás filmando el vertedero de las empresas, porque la contaminación, hay de todo, pero una contaminación muy fuerte es química y es por las empresas tanineras, las empresas que extraen el tanino del quebracho. Usan contaminantes muy fuertes para extraer el tanino. El tanino se usa en la industria de la pintura, en la industria del cuero y ahora lo están usando para muchísimas cosas. Entonces, contaminaba mucho. Cuando estábamos llegando allá cerca de Resistencia, los peces flotando, o sea, demanda biológica de oxígeno cero. Y entonces estábamos en esa tarea, los dos hermanos muy contentos, él tomaba cosas, yo filmaba, ¿no? Bajo el sol, y en un momento un piedrazo. Yo siento algo, miro así, bueno, sigo filmando. Otro. Entonces yo le digo, Alfredo, no se están tirando piedras. Entonces me dice, sí, me dice él, ¿no? Tranquila, cierra. Sí, me dice, larga la cámara y remá. Remamos. Cuando zafamos, ¿viste? Mi primera reacción fue, estos son los hijos de puta de las empresas, nos mandaron a tirar piedra. Entonces mi hermano me dice, no te equivoques, me dice, acá nadie quiere que nos metamos con el tema de la contaminación del río. Porque las empresas tanineras son una fuente importante de trabajo del pueblo, entonces no quiere la gente, no quiere el sindicato, no quiere el municipio, no quiere la empresa, no quiere nadie. Entonces, pero si uno seguía para Resistencia, alrededor de las lagunas, que eran cursos viejos del río, que están en las afueras de la ciudad, donde se asienta la gente más pobre, los índices de enfermedad eran altísimos. Entonces uno piensa y dice, bueno, pero el secretario de Salud del Chaco quiere que esto se... Sí, quiere. El intendente de Resistencia sí quiere. SAMEP sí quiere. Pero los municipios no quieren, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿por qué no les obligan a tener planta de tratamiento? Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Ahora son más comunes las plantas de tratamiento. Y me dice, mira, lo que pasa es que hay una ley
de hace unos años, pero no se reglamentó, o sea que no se aplica. Dice, no se reglamentó porque las empresas dicen que si le exigen tener plantas de tratamiento se van a dar, ¿no? Bueno, entonces yo digo, cabecita tecnocrática, digo, ¿y por qué no piensan en una línea de crédito blando? Que se le da crédito blando a los empresarios del tanino y los agricultores, los productores de algodón te matan, porque son los que están más jodidos, porque tienen sequía, inundación, ¿no? Bueno, después yo seguí pensando el tema, ¿no? Pero básicamente lo que a mí me pareció, pensando en políticas públicas, es que el primer paso de la primera fase de la etapa del diseño, que es seleccionar el problema, ya provoca kilómetros. Ya es materia de punta. O sea, mi hermano puede definir, Samet puede definir, mi hermano técnico de saneamiento ambiental, sacar el problema de la contaminación, me voy a ir a monitorear. Ahora, eso ya provoca conflicto. O sea, hay un conflicto sobre cómo se recorta el problema. ¿El problema cuál es? La contaminación del río, la escasez de fuentes de trabajo en el interior, los problemas de la agricultura, ¿no? El hecho de que la estructura productiva de la zona que hace que la empresa de tanino sea tan importante, son los problemas de salud que tiene que enfrentar el secretario de salud, son los problemas de Samet. ¿Cuál es el problema? ¿Y quién define el problema? O sea, lo que aparece, ni bien se empieza a actuar, es que aparecen actores que discuten hasta el problema y generan conflicto. Esto es básicamente el ABC de las políticas públicas. O sea, es un problema nacional que es el glifosato. ¿Cómo? El glifosato, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Y además están las presiones y los conflictos. Muchos años después en el Chaco no se podía fumigar hasta no sé cuánto, hasta 500 metros de las escuelas, y Capitanich lo mantenía con fortaleza. Yo conversaba con compañeros que trabajaban en los temas de estos programas rurales, cambios rurales, ¿cómo era? Bueno, que normalmente son compañeros progres, ¿no? Más tirando a la izquierda, digamos, y los tipos reconocían qué bien el coqui que está aguantando esto. Un día para el otro se cambió la norma y se podía fumigar hasta 100 metros de la escuela. Digamos, ¿qué es eso? En realidad es lobby, es presión, ¿no? Entonces, los problemas, las cosas que hacen, que no sé, están en ese marco de puja, que no es solamente yo pienso diferente a vos, es puja de intereses. O sea, el tema es que la política pública se lleva adelante sobre un telón de conflictos. Ese es el principal problema. Entonces, los abordajes democráticos son poco realistas, por decirlo así. Eso no quiere decir que yo técnicamente no tenga que poder traducir todo lo que está pasando en conceptos que a mí operar sobre eso, me permita planificar. Pero digamos que el telón de fondo de la política pública es el conflicto. Son los actores, son los intereses contrapuestos, ¿no? Y como bien decía el compañero, hay diversas nacionalidades en juego. Entonces hace que eso no sea muy predecible. Bueno, de hecho, perdón, sí. Pero de hecho cualquiera que haya estado como observador en las discusiones de la ley de presupuesto, los discursos son más que jugosos y más que interesantes, pero mucho más interesantes son los pasillos. Sí, claro. En donde están todos agarrándose de los pelos, y lo que se mandó en realidad se termina firmando incluso el libro cerrado. De hecho no lo leyó nadie, y esto lo sé porque lo hice en el 2012, 2013, 2014, particularmente en el 2015, que fue muy gracioso. Fue muy gracioso porque estuvimos 2 horas escuchando a Lozano hablando acerca de la subvención del costo de aceite de oliva. Con lo cual, a las 4 de la mañana escuchar eso era interesante, pero estaba bien lo estaba. Pero de todas formas, pensando en el tema de la gobernabilidad, ahí es donde uno ve que es difícil que allí sí aplica el término de gobernabilidad consistente, ¿no? Como concepto intenso. Es cómo parar ese radio pasillo que termina firmando algo que después va a ser reasignado. Va a ser reasignado. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Sí. Estoy preguntando.
No, estoy completamente de acuerdo. Más, recuerdo, a partir de lo que decís vos, que en el año 2003, en una investigación que estaba haciendo sobre presupuesto, le hago una entrevista a un personaje histórico del Congreso, que fue durante muchos años presidente de la Comisión de Presupuesto y que fue también secretario de Hacienda. No sé si alguien sabe de quién hablo, peronista, se llamaba Oscar Lamberto, ¿se acuerdan? Lamberto había sido un histórico de la Comisión de Presupuestos, ya había estado como secretario de Hacienda y había vuelto al Congreso. Y yo le hago una entrevista larguísima, ¿no? Los dos solos ahí hablando de presupuesto. Y me dio la mejor definición de presupuesto que yo tuve hasta ahora. Que me dice, mira, el presupuesto es un juego de tramposos. No es otra cosa. Me dice, todos los actores que participan en el presupuesto hacen trampa. Y todos saben la trampa o presuponen la trampa que está haciendo el otro. Y fundamentan su trampa en la trampa que hace el otro. Es un juego que no podés salir de ahí, no podés hacer un ordenamiento meramente técnico. Entonces, él me dice, cuando nosotros mandábamos la ley de presupuesto, nosotros, el Congreso tiene muy poco tiempo para discutir la ley. Y conoce poco el presupuesto. Entonces, dice, nosotros preparábamos las bombas de humo. Las cosas que tenía el presupuesto para que todo el mundo se ponga a discutir eso. Y mientras tanto, nosotros pasamos lo que queríamos pasar. Pero eso que dice él, lo hace todo el mundo. Porque cuando uno hace presupuesto de inclusión, uno dice más 30%. ¿No? Sí. Y cuando eso llega a presupuesto, el presupuesto dice menos el 50%. Entonces estás ahí. Y argumentos, y vas y venís. Es increíble, y además no se entiende. Yo estuve trabajando en un ministerio en donde el ministro fue a la Oficina Nacional de Presupuesto con una carpetita preparada por nosotros y dijo, voy a esperar el presupuesto, y fue, y volvió feliz, tiró la carpeta y dijo, ahí tienen, tanto más de crédito presupuestario. Fantástico. Y cuando nos ponemos a ver, ahora vamos a ver eso, cuando empecemos los clasificadores presupuestarios. La fuente del presupuesto era recursos propios. O sea, ¿no? Y siendo ministro no se da cuenta de eso. Porque a vos te dicen, no, porque el inciso 351, pero por la fuente 11, no la fuente 22, la fuente no sé qué, el tal cosa o el objeto de gasto, y te tiraron 5 clasificadores por la cabeza y vos te perdiste. Ese es el tema. El tema del presupuesto es avivarse, es saber qué se está discutiendo, tener cierta información o saber dónde ir a buscarla para defenderse, digamos, ¿no? Le propongo que hagamos 15 minutitos de recreo, así cambiamos el eje y nos vamos para el presupuesto. ¿Sí?